En este nuevo capítulo de Más que un Pitch está con nosotros Cristian Goldberg. ¿Quién es Cristian? Juan Pablo Silva. Bueno, vamos a hablar con Cristian, vamos a hablar de Tecnofast, una compañía que nace en los años 90. Cristian está en la segunda generación de esta empresa fundada por tu padre en los años 90 con otros socios. Y nada, pues vamos a hablar de construcción modular, de diseño, de arquitectura, de minería y muchas otras cosas. Así que bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Estas son de las historias que nosotros salimos a buscar, debo confesar, porque es una empresa que opera bien bajo el radar, pero que el nombre es bastante conocido porque ha tenido también experiencias quizás más en el retail, las tiny cabins y muchas cosas de ese estilo, que no solamente están enfocadas en la minería. Vámonos a esta historia, a los 90. ¿Cómo parte Tecnofast? Sí, bueno, Tecnofast parte el año 94, no oficialmente, donde un grupo de emprendedores, ¿no? Eso, mi papá, deciden crear esta compañía con el foco pensado en la minería y en la industrialización de la construcción. Venían de otra compañía donde también fueron los primeros en traer las casas canadienses. ¿No se acuerdan que no sé, Santo Domingo y en los inicios de la dehesa estaba lleno de casas tipo canadiense? Sí. Y ellos fueron los primeros en traer esta tecnología desde fuera. Y el 95 ya parten con esta bonita historia de Tecnofast. En ese minuto Tecnofast ATCO se asocian con una compañía canadiense, ATCO, que en ese minuto eran los número uno a nivel mundial, con más de 5 billones en activo, una compañía súper grande en todo el mundo. Y bueno, mi viejo va a Canadá un poco a tocarle la puerta a estos canadienses, a decirle un poco de que tenía una gran historia, que quería poder hacer una empresa de construcción modular y necesitaba la tecnología. Y ahí, bueno, le creyeron, vinieron a Chile, vieron un poco cuál era el proyecto y partió como joint venture en el año 95. Ya, perfecto. Ahí me imagino que no tenían mucho, era simplemente confiaron los canadienses. Sí, no, exactamente. De hecho, bueno, ese año vino una persona de Canadá y mi papá lo llevaba a Lampa, donde nosotros tenemos la fábrica, ahí en Valle Grande, y claro, era un campo. Entonces dice, ¿dónde estoy metido? No, había un par de vacas y mi papá le dice, bueno, aquí va a estar la futura planta de Tecnofast ATCO. Qué bueno. ¿Y el nombre apareció cómo? Tecnofast, no, tecnología, rápido, yo creo por ese lado, ¿no? Como que no tiene una... No, pero ¿a quién se le ocurrió cómo llegaron al nombre? Porque dar con el nombre de un emprendimiento no es tan simple. No es tan simple, sí. No, yo lo que tengo entendido ahí entre los tres socios iniciales llegaron a ese nombre. Ya, perfecto. Sí. Porque es una marca como que se instaló muy rápido, da la sensación de que... Es verdad que el nombre no tiene mucha ciencia, no. Es como Very Sure. ¿Cachó la alarma? Sí. Very Sure. Como que yo nunca le había hecho el clic. Very Sure. Tecnofast. No. Entonces es verdad que muchas veces uno se da miles de vueltas para crear un nombre creativo. Y hay otra compañía que se vendió que se llamaba Pago Fácil y efectivamente era un nombre súper fácil de acordarse y que mostraba lo que era. Entonces quizás no hay que darle tanto vuelta a los nombres. Oye, ya, el año 95 entonces logran asociarse con los canadienses. ¿Cómo sigue la historia? Claro, y ahí se ganan un proyecto en la minera Collahuasi. Antes de Tecnofast las mineras, también la minería estaba recién partiendo profesionalmente en Chile. Con este nuevo boom, entonces necesitaban infraestructura para poder alojar a las personas que finalmente terminan construyendo la mina. Y antes se construía con tecnología tradicional, lo cual también demoraba mucho tiempo y obviamente para la minera tener la capacidad de poder poner a la gente lo antes posible en terreno es algo esencial. Y se gana este proyecto, como te digo, con una mano adelante, una mano atrás, súper de emprendedor. Mi papá salió del manual de sala, una historia súper de esfuerzo. Y nada, se ponen a fabricar, arman la planta, empiezan a hacer módulos y terminan haciendo un campamento para 1.500 personas y un hotel para 800. El primer hotel en 3 pisos, modular, en el país. Y ese fue como el comienzo del primer hito de Tecnofast ATCO en ese minuto. Esto era con los canadienses todavía. Con los canadienses, sí, exactamente. Ya, y esta cuando decís se adjudican este proyecto.
Me imagino que debe haber sido una licitación no fácil, donde probablemente competían hartos empresas con más experiencia. ¿Te has escuchado la historia de cómo lograron conseguir esa licitación sin nada, básicamente? Venían con experiencia, con algo de experiencia antes, habían hecho algunos proyectos más chiquititos, pero claro, venían con este respaldo de esta empresa canadiense que había hecho campamento en todo el mundo. Venían con un respaldo en Canadá, esto se venía haciendo desde los años 60, entonces no era algo nuevo en el mundo, sino quizás era algo más nuevo en Chile. Entonces ese es un poco el respaldo que le ayudó finalmente a la adjudicación y finalmente también al compromiso de mi papá y sus socios en su minuto. Ya. Esto 96 dijimos, ¿no? Collahuasi. Me imagino que haber llamado un contrato como bien millonario. Te cambia el estatus de la empresa de un día a otro. Oh, claro. O sea, no es como estoy en el retail y oye, tuve Black Friday y vendí un par más de polerones. Claro. Aquí en verdad te cambia el estatus de la compañía. Y ahí empezaron en el fondo, me imagino, las grandes mineras a mirar Collahuasi, ¿o no? Claro. ¿Cómo se dio todo eso? Claro, y ahí, bueno, empezaron con las licitaciones, pero nosotros también como compañía en ese minuto éramos de alto y bajo, tampoco no habían 100 proyectos mineros en Chile, no habían tantas inversiones y habían periodos también de baja, entonces éramos una empresa que fluctuaba mucho dependiendo de la actividad minera. Habían años muy buenos, que teníamos 1 o 2 proyectos, y habían años que no habían proyectos y que habían que reducir completamente la organización, y que desafiaban también a toda la empresa a poder hacer esas reducciones, a poder eficientar los procesos y buscar nuevas alternativas. Entonces, en esas nuevas alternativas donde van saliendo nuevas líneas de negocio, como la línea rental, que hoy día tenemos una flota, es como un rentacar finalmente, pero que sirve para instalaciones de faena, los tipos como tipo container que le dicen, nosotros son módulos. Para instalaciones de faena, para hospitales provisorios, salas de clase, salas de cambio y un montón de otros tipos de uso. Entonces, ahí van dentro de la innovación de la compañía para tratar de buscar una estabilidad finalmente, de buscar nuevas líneas de negocio. ¿Tú cuántos años tenías ahí el 96? Yo tenía 11. Ya. Sí, Me imagino que además tu papá viajaba harto. Estaba al norte pegado siempre ahí en los proyectos, pues. Entonces, claro, siempre nos inculcó mucho este tema del trabajo, de estar. Yo mi primera vez que fui a trabajar a Tecnofast tenía 12 años, me hicieron ordenar toda la colilla porque no había tecnología, no había nada, entonces había que hacer inventario. Y mi primera pega en Tecnofast, claro, fue a los 11 o 12 años, que no me escuche la dirección del trabajo, sino lo... Ya pasó, ya está prescrito, no te preocupes. Puedes decir que Dale, ya pasó, ya estaba prescrito. Y claro, y ordenaba colilla, y me iba a los veranos, acompañaba a mi hijo a algunos viajes, súper presente en nuestra familia también Tecnofast finalmente. El crecimiento de Tecnofast, porque claro, tú dices que era una empresa que fluctuaba harto. ¿En qué momento se estabiliza y ya empieza a crecer, a explotar, a pensar quizás en expansiones? Mira, yo te diría que un punto de inflexión grande para nosotros fue el 2010 con el terremoto, donde quizás nos hicimos más conocidos como marca. Ya veníamos haciendo un montón de cosas, pero el 2010 en este frenesí de mi papá también de tratar de ayudar a través de, bueno, ahí funda Desafío Levantemos Chile con Felipe Escuillo, este frenesí de tratar de ayudar y buscar soluciones que puedan mejorar la vida de las personas, que finalmente es un poco nuestro propósito. Nos pusimos a hacer escuelas como locos, nuestros mismos clientes que confiaban en nosotros dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ayudar, por ejemplo, este mismo Collahuasi, que ya teníamos una relación súper buena de cliente-proveedor, nos dice, ¿sabes qué? Yo confío en ustedes, yo quiero que ustedes hagan la escuela de Juan Fernández porque necesitamos que los niños vuelvan a clase. Y ahí yo te diría que fue un punto de inflexión importante de Tecnofast y cómo nos presentamos frente también a Chile y a toda la gente. El terremoto. El terremoto, sí. ¿Cuántas, dile un par de números, cuánto construyeron? Pucha, ese año nosotros teníamos teníamos en ese minuto una planta de producción que más o menos podía fabricar 45.000 metros cuadrados al año, más o menos. Y ese año llegamos a fabricar como 80.000. Y eso es el esfuerzo con la gente, nuestros viejos en la planta,
que de verdad querían tratar de ayudar y ponían el esfuerzo y todo el equipo de ingeniería, después los mismos montajistas en terreno, los transportistas, la verdad que fue algo súper bonito. Yo había entrado hace un año a Tecnofast y me tocó ahí full, trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, tratando de sacar módulos, tratando de ayudar. Así que fue un periodo súper entretenido y para mí también súper de crecimiento y de aprendizaje también. No, eso es un salto, digamos, muy relevante. Déjame volver, sin embargo, un poquito para atrás, porque no es común, no sé cuán usual, o porque desconozco completamente este nicho, este mercado, ¿no? Pero ustedes hacen algo que no es como de la habitualidad, no todo el mundo construye de la manera en que construyen ustedes, de formas modulares y todo. ¿Cómo fueron desarrollando, fueron evolucionando la tecnología para tener un negocio como este? Sí, bueno, de partida utilizábamos esta tecnología que venía desde Canadá y nos fuimos metiendo más en los procesos, fuimos mejorando un poco. También la industria minera te exige estándares de seguridad súper importantes. Entonces, esto también te ayuda un poco a eso. Uno fabrica módulos, nosotros fabricamos 100% madera. Tenemos algunos productos con acero, pero principalmente nos dedicamos a la madera. Y claro, hoy día ya tenemos plantas automatizadas, donde toda la obra gruesa se hace con máquinas numéricas, entonces, lo cual finalmente termina siendo más seguro, más preciso, menos errores y más rápido finalmente. Ya, pero fueron... porque no es solamente tomar el modelo canadiense y copiarlo y ponerlo acá, ¿no? Fueron agregándole ustedes algunas cosas, elementos locales, me imagino. Sí, no, de todas maneras. Bueno, ahí está un poco la innovación de nuestra gente. ¿Cómo llegaron a esa innovación? ¿Cómo se fueron perfeccionando? ¿Dónde estudiaban? ¿De dónde sacaban las ideas, la tecnología? ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? ¿Cómo lo fueron haciendo? Sí, mira, nosotros por lo general tenemos mucho nos gusta ir a viajar, ir a buscar nuevas cosas, ir a mirar lo que se está haciendo afuera. ¿Dónde? China, Alemania, a Escandinavia, estuvimos en Noruega, en Suecia. Vamos a buscar nuevas ¿miran tecnologías. o acuerdan con ellos y los incorporan a lo que hacen ustedes? ¿Miran y copian, por decirlo de alguna manera? No, hoy día nosotros te diría que, a ver, siempre lo adaptamos con esa como chispeza chilena. Entonces, sí, en eso estoy pensando, porque es una cosa lo canadiense, pero llevado a la realidad chilena, probablemente latinoamericana, su propio sello, claro. Sí, no, de todas maneras, bueno, nuestro gerente de producción que lleva desde el principio del año 95, 96, un poco hizo esta adaptación. Nosotros trajimos unas máquinas de Alemania en el 2019, que venían una máquina panelizadora, que en ninguna parte del mundo se le había ocurrido adaptarla para hacer módulos. Entonces, entre él y el gerente de ingeniería, mi papá y un comité de innovación, pudieron hacer esta integración que finalmente nos hace un poquito único, con distintos software, con distintas tecnologías, herramientas de corte. Entonces hacemos un poco las cosas distintas. O sea, yo diría que son pocas las compañías que pueden hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. ¿Le ha ido saliendo competencia desde el año 96, me imagino? Sí. Sí, bueno, en minería hay un par. Y claro, en construcción industrializada finalmente hay cada vez más, porque bueno, está la necesidad, por ejemplo, en temas de vivienda social. Claro. Hay un déficit habitacional más o menos importante a nivel mundial, no solamente acá en Chile. O sea, es algo que se discute en España, en Estados Unidos, en todos lados, la verdad. ¿Tú cuando entraste el año 2009, era tu primera pega? Mi primera pega. O sea, siempre fue la idea irse directo a Tecnofast. Sí. No, ¿y eso que fue una conversa con tu papá? ¿O siempre fue tu sueño? Se dio súper natural, la verdad. Yo salí y dije, ya no sé qué. Yo ya había estado haciendo una práctica porque tenía tiempo, entonces había trabajado en el verano y después me quedé haciendo un par de cosas dentro de Tecnofast, un par de días a la semana. Entonces la verdad que se me dio súper natural. Yo, la verdad que siempre había querido trabajar en Tecnofast, siempre estuve ahí, siempre me gustó. Entonces la verdad que no fue como que la tuve que pensar mucho, ni me lo cuestioné en su minuto. ¿Y cómo fue ser el hijo del dueño? Para mí ha sido una linda experiencia, la verdad, porque en esta compañía tenemos la gracia que teníamos esta combinación como corporativa, pero también como familiar, donde no solamente lo familiar por yo ser el hijo de mi papá, sino que la gente que venía trabajando en Tecnofast fueron también los fundadores. Entonces, cuando yo entré, había personas que llevaban 14, 15 años,
que también me conocían de muy chico. Y yo también partí desde un rol súper básico, no sé, era ayudante, control de gestión, ponte. Y así fui moviéndome dentro de la compañía, porque también teníamos toda esta estructura más corporativa, no era como que yo entré, recién salí de la universidad y me pusieron de gerente, ¿cachai? Ya, tuviste que partir de abajo. No, sí. Yeah. ¿Te habrías dedicado a otra cosa? Yo creo que no. La otra vez me lo preguntaron, yo creo que no. O sea, si la compañía no fuese fundada por mi papá, yo creo que Felipe hubiera trabajado de todas maneras en Tecnofast. Daba la visión, el compromiso, el propósito. O sea, desde chico te gustó. Sí. Porque, digamos, uno puede entender por la cultura familiar y porque uno acompaña al papá, que uno termina más o menos vinculado a la pega de la familia, pero igual es una cuestión más bien técnico, medio árida, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te conquistó? Sí, te diría que a mí en el año 2011 me tocó ir dentro de como frenesí dentro acá en Chile, dijimos, ¿sabes que ya queremos buscar nuevas alternativas en Colombia y en Brasil? Entonces me encomendaron a mí la misión de tener que ir a armar compañía a Brasil y a Colombia, contratar a la gente, armar la empresa, los abogados, armar un poco todo, buscar los terrenos, etcétera. Y ahí cuando me tocó armar los equipos y contarle un poco qué era Tecnofast, sobre todo en la parte rental, en lo que yo hacía en ese minuto, que era poder arrendar estos módulos para instalación de faena, baño, etcétera, de cómo algo tan simple como un espacio que entregamos nosotros de verdad cambia una vida. Nosotros aquí en Chile, cuando partimos en el 95, 96, las constructoras por lo general no contrataban baños o duchas para los trabajadores de la construcción. No habían duchas, se limpiaban así nomás y se iban. Entonces, Es verdad eso, cierto. antes tuve unas barracas, Sí, unas sí. instalaciones súper malas y de repente precario. veía ahí como un contenedor a lo lejos de como la oficina técnica para el arquitecto y para el ingeniero y nada más. Y nosotros introdujimos este sistema donde finalmente le da esa oportunidad a este viejo que está todo el día metido en la constructora, construyendo finalmente, ensuciándose, qué sé yo, de poder ducharse en una ducha calentita, de buen estándar, y después irse a su casa feliz, sin, no sé, sacándose un poco de lado ese trabajo duro finalmente. Y en la minería también nos pasaba lo mismo, es poder entregarle una solución a una persona de que tiene que pasar, no sé, 14 días fuera de su casa, en los turnos, en un ambiente, imagínate, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en invierno realmente con temperaturas bajo los 15 grados, y darle una solución en Tecnofast que tenga un confort térmico, que lo pueda pasar bien, porque también tiene las recreaciones, tiene los gimnasios. Entonces, ese entregar como de mejorarle un poco la vida a las personas, como que de verdad ahí me hizo clic, la verdad. Ya. Cuando fuiste a Brasil y Colombia, ¿tú te fuiste a vivir a alguno de esos dos países? No, viajaba 2 semanas fuera al mes más o menos. Ya, ¿y cómo fue Brasil? Porque Brasil siempre ha sido como el gran desafío de las empresas chilenas. De hecho, muchas han quemado muchísimo capital y nunca lo han logrado. Sí. Fue un desafío importante. Bueno, de hecho nosotros ya no estamos ni en Brasil ni en Colombia. Ah, ya. O sea, no funcionó tanto. No funcionó y claro, estuvimos como 4 años más o menos intentándolo. Brasil es un país complicado. Es complejo porque de partida hablamos un idioma distinto y no solamente es aprender a hablar portugués, sino los negocios se hacen de una manera distinta a lo que uno está acostumbrado también en Chile. Las reglas son distintas. Nosotros estábamos en Río de Janeiro, pero arrendábamos módulos en Belo Horizonte y eres completamente distinto, tenía otro tema de impuestos, las legislaciones laborales y una serie de desafíos importantes. Y nada, bueno, fue una experiencia, la verdad, que súper bonita en ambos sentidos, de lo positivo y lo negativo finalmente, porque independiente de que no nos ha ido bien y que hemos tenido que disolver las empresas, finalmente es un poco la gracia de nuestro sistema. No nos fue bien, nos dimos cuenta, pescamos nuestros módulos, los trajimos de vuelta a Chile y los estamos arrendando acá y en Perú. Entonces, ¿Qué hicieron mal tal vez en esos países o era un tema de mercado? yo diría que Colombia fue un tema más de mercado. Nosotros entramos en Colombia cuando se venía como un boom minero y un montón de inversiones y al final eso no pasó nada. Y en Brasil
sí cometimos, yo te diría, más errores no sé, en enviar, por ejemplo, a un controller financiero, más que haber contratado a uno local y de repente ver apoyado más la parte comercial con alguien más de acá. Y ver apoyado un poquito más los temas como culturales, finalmente. De haber entendido mejor la cultura ya, de nosotros también como Tecnofast, ver estado más presentes. No sé, al final hay un montón de aprendizaje, la verdad, pero... Claro. No, porque yo le he escuchado a harto emprendedor que se ha ido, empresario a Brasil, que en el Brasil, si es que tú no compras una empresa local o si es que tú no contratas un equipo 100% local, es básicamente imposible crecer allá. Sí, ¿Ustedes vieron eso? Lo vimos y también que tratamos de hacerla por la nuestra también. Yo te diría que eso también, si es que hubiéramos buscado una compañía, haber tratado de asociarnos con alguien, ver... ¿Qué habría significado? Yo creo que hubiera sido un poquito mejor. O sea, no sé, nosotros hoy día estamos en España, por ejemplo, que tenemos socios locales y la verdad que no funcionaba increíble, como que se alinea todo mucho mejor la compañía, es más fácil también hacer las cosas. Yo creo que la combinación y el asociarte con gente, la verdad que no ha funcionado bien, por suerte. Tinca, Juanma, nos vayamos a la pausa y hablamos a la vuelta de la expansión internacional, de estos socios locales y un poquito de las cifras del tamaño de Tecnofast. Muy bien, pues vamos a ir a la pausa comercial. Seguimos conversando de inmediato aquí en Más que un Pitch con Cristian Goldberg de Tecnofast. Pausa y volvemos. Más que un Pitch en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. ¿Tienes una pyme o una startup? WOM Negocios te lleva al ETM Day Santiago este 20, 21 y 22 de noviembre. Inscríbete en wom.cl/negocios y participa por un stand en el evento y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Estás en Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con emprendedores y conocer sus proyectos. Ya vuelven Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta. Radio Infinita y el DF+ presentan a esta hora Más que un Pitch, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, un programa emprendedor para emprendedores. Estamos de regreso en Más que un Pitch conversando con Cristian Goldberg de Tecnofast. Tú dejaste planteado varios temas, entre ellos la expansión internacional. Hablemos de eso. Decías antes de la pausa de España. Sí. Bueno, voy a retroceder un segundo nomás, que claro, el año 2013 salen nuestros socios canadienses que les había contado antes. Nosotros compramos esa participación, quedamos 60% y entra un nuevo grupo empresarial chileno también, que es la familia del Río. Ahí liderado por José Luis con Juan José. Y hoy día, claro, la compañía es 100% capitales chilenos, se hizo ese cambio un poco de cultura. Y nada, y ahí partimos con ellos. También un poco, claro, yo entré en el 2013, la minería del 2014 se desplomó más o menos fuerte y feo, 2015 también. Y dentro de lo mismo que hablábamos antes, de esto de buscar nuevas oportunidades, ahí el año 2019 dijimos que necesitábamos una expansión internacional. Ya veníamos con esto que les comentaba de la salida de Brasil y Colombia. Necesitábamos buscar nuevas alternativas. Y nosotros de verdad creemos que somos buenos a nivel mundial. Estamos también en una organización que está en Estados Unidos que se llama el Modular Building Institute, que te premia, qué sé yo, y nosotros ahí también hemos sido bastante galardonados. Y dijimos ya, bueno, busquemos alternativas en países desarrollados. Veamos qué es lo que están haciendo en Estados Unidos, qué es lo que están haciendo en España. Y el 2021 fuimos a buscar una compañía para poder comprar en Estados Unidos y terminamos comprando una en las afueras de Boston. Y fue la verdad una experiencia súper linda, que a mí también por suerte también me tocó estar ahí metido, me tocó ir a buscar a la persona que nos ayudara a poder buscar esta compañía allá en Estados Unidos. Cuenta todo ese proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es así el paso a paso para comprarse una empresa en Estados Unidos? Bueno, a mí el directorio nos encomienda un poco ese que ya tenemos que buscar una persona que nos ayude a meternos en el mercado estadounidense, que conozca la industria.
nosotros, como veníamos con este pasado canadiense y estar metidos en el Mobile Building Institute, también conocemos un montón de gente, tenemos hartas redes en Estados Unidos y en Canadá, y nos recomiendan un par de personas y salimos a entrevistarlas a Estados Unidos. Fuimos a San Luis y a Baltimore a entrevistar personas, y dimos en ese minuto con Joe, que nos ayudó a empezar a mapear y a buscar compañías que obviamente ojalá estuviesen a la venta. Y en eso, en una conversación, fueron a conocer una compañía que se llama Triumph Modular, en Boston, una empresa también familiar, muy parecida a lo que es más o menos Tecnofast, también muy metido en el tema de diseño, de buscar un poco productos que no sean tan estándar y que también sean más bonitos. Entonces, ahí se juntó a comer mi papá y su socio Juan José con ellos, y como que hicieron clic y le preguntaron, oye, ¿y ustedes están a la venta? No sé, puede ser, uno nunca sabe. Depende de los ceros. Claro. Siempre depende de los ceros. Y ahí nos tocó participar a nosotros en nuestro primer proceso competitivo, porque al final ellos deciden vender la compañía, pero a través de un banco de inversiones. Y ahí se echó a correr la bolita, nos metimos en ese proceso competitivo con otras compañías. Y fue súper entretenido, porque al final era tratar de convencer a unos gringos de Boston, súper conservadores, de que nosotros, unos latinoamericanos que no sabían qué es Chile, o sea, confundían México y Chile y Perú es como lo mismo para ellos. Entonces, de convencerlos de que teníamos los fondos, de que no teníamos vínculos con nada medio raro. Narco, básicamente. Sí, bueno, exactamente. Entonces, durante todo ese proceso, bueno, finalmente terminamos ganando el proceso competitivo y nos hacemos de la adquisición de Triumph Modular en Boston. O sea, hoy día tienen operación España, Chile, Estados Unidos. Y Perú. Sí. Y Estados Unidos y España fue comprándose un local. Sí. Ya. Y claro, en Estados Unidos compramos el 100% de la compañía, que también tiene sus desafíos. Ahí sí enviamos también a una persona de acá de Chile. De forma permanente, dices. De forma permanente. Y volviendo a tu pregunta, claro, yo te diría que uno de los grandes éxitos que yo creo que hemos tenido hoy día que se armaron como directorios locales por compañía. Entonces, y que esos directorios locales tienen directores también de acá de Chile, cruzados. Entonces, al final uno también puede integrar mejor las compañías, pasarle un poco la cultura, y marcar para dónde vamos finalmente. Defínenos pasar la cultura, a ver, hablemos un poquitito de eso. No Pucha, sé si todas las empresas, todos los emprendimientos entienden lo que es la cultura interna. Yo te diría que, o sea, bueno, para mí por lo menos es como hacemos nosotros las cosas en Tecnofast. Nosotros tenemos, bueno, varios slogans internos. Por ejemplo, siempre estamos 70% de acuerdo, 100% alineados. Entonces, que al final uno siempre trata de tener consenso, pero y si agarramos consenso siempre estamos alineados y que siempre vamos para adelante. Un poco esa es la cultura de Tecnofast, de poder ir adelante, ir a hacer las cosas, cumplir los desafíos. Hemos hecho proyectos en África, en la isla Malvinas, en Bolivia. Entonces, este espíritu como de explorador, de poder hacer las cosas, es poder traspasarle eso a las distintas compañías. Hablemos de eso, que entretenido, de la Malvinas o de África. ¿Qué tienen allá? No, fueron proyectos en particular que... ¿Mineros? En el caso de África era para Shell, que necesitaban un campamento en África, y eso llegó a su minuto por los canadienses, que fue súper también... Bueno, yo todavía no estaba en Tecnofast, pero las historias cuentan de que, claro, había que mandar gente, y se mandaron gente de la planta a poder hacer este montaje en África, pasando por París. Estuvieron en París un par de días, y después en África los mismos módulos tenían que ser transportados en barcazas por los ríos. Y claro, una anécdota entretenida de ese proyecto, está terminándose el montaje y realmente aparecen elefantes, ¿cachai? Entonces... ¿Dónde era África? En Gabón. Gabón. ¿Dónde queda Gabón? No tengo idea dónde queda Gabón. No hay ido. ¿Dónde te hay de vacaciones tú? ¡Qué rasca! Sale el litoral central, hombre. Qué choro hacer negocio en África, y qué difícil debe ser. Bueno, claro, en este caso era una multinacional, entonces me imagino que son esos códigos. Sí. Pero anda a contratar gente en África. Sí. Bueno, y por eso un poco el tema como la cultura nuestra, esa de ir adelante, de hacer las cosas. ¿Y en las Malvinas? Y en las Malvinas
Bueno, ahí no pudimos ir porque como las Malvinas tienen ese tema con no va a meter en política. O Falklands, como quieran decirlo. Depende, claro. En estricto rigor se llama la isla Falkland. Falklands, sí. En estricto rigor, pero estamos con nuestro hermano argentino. Sí. De hecho, a nosotros no nos dejaron Estoy entrar. con mi hermano inglés. La media perso. Sí, no, con mi hermano inglés. No te perdayas, compadre. Sí. Y ahí enviamos los módulos nomás y tuvimos que mandar una cuadrilla súper reducida porque era como iban a rehabilitar una ballenera, entonces necesitaban ese campamento y era era como el servicio secreto de Inglaterra, entonces no nos dejaban entrar, fue súper jodido. Sí, hoy día, el tamaño de Tecnofast hoy día, ¿qué es lo que es? ¿Cuánta gente trabaja? Danos un poquito de cifra. Sí, mira, hoy día a nivel global somos alrededor de 1.400 personas. Wow. Aquí en Chile somos 800. Y eso uno también le suma, obviamente, uno le tendría que sumar todos los contratistas que trabajan con nosotros. Y nada, al final estamos hablando de un mundo como de 2.000, 2.500 personas. Y de cifra hoy día, claro, hoy día somos una compañía que su 60% de los ingresos los tenemos acá en Chile y el resto ya está en España, como les comentaba antes, en Estados Unidos y en Perú. Hoy día, ¿cuáles son todos los negocios que tienen? Son varios, tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, dale. Bueno, los campamentos y los hoteles mineros siempre como principal. Tenemos la línea rental, que son estas instalaciones para hospitales, para salas de clase, instalaciones faena, etcétera. La línea Home, que partimos el año 2014, haciendo principalmente casas modulares para segunda vivienda. Ese era como el foco. Y hoy día, 11 años después, ya tenemos más de 500 casas instaladas en todo Chile, desde el Aceituno hasta Coyhaique. Entonces, al final, disruptimos un poco el tema de la construcción como tal, porque finalmente una casa, por ejemplo, no tenemos para qué ir a Coyhaique, pero uno se la quiere hacer aquí en Algarrobo, y te demora ahí 1 o 2 años, la cantidad de visitas que tenéis que hacer, la cantidad también de ineficiencia, de cosas que uno bota, etcétera. Nosotros eso lo hacemos en 4 meses. 4 meses dentro de la casa, ya en mano, se va a la fábrica 90% terminada, con los baños, con los muebles, con la encimera, con el horno, etcétera. Tenemos también ahora una línea de carpas, de arriendo de carpas industriales. Tenemos una línea también de montajes industriales para la minería. Montajes industriales como, por ejemplo, no sé, hacer galpones, la instalación, no hacemos chancadores ni nada, no somos un Salfa o otra compañía así de ese tamaño, pero tratamos de hacer cosas un poquito más boutique. Y también tenemos hoy día un área que se llama Village. Tenemos 2 hoteles propios ligados a la minería, donde lo operamos nosotros, en Calama y en Chillepina y en la zona de Salamanca. Y también hacemos la operación de campamento, donde pescamos los viejos, lo alimentamos, hacemos las camas, hacemos la limpieza, operamos finalmente el campamento. ¿Hay algo que te gustaría hacer que todavía no están haciendo? Partimos hace 2 años el tema de la vivienda social, y que la verdad que eso para mí son como varios checks dentro de mi lista de las cosas que me gustan hacer. Porque esto de verdad tiene un impacto social importante. Hicimos el primer proyecto de vivienda social en mediana altura, un edificio de 4 pisos en madera, para Los Espejos, que ya está entregado. Son 60 familias que finalmente tienen su casa después de 1 año, o 9, 10 meses finalmente desde que partimos la construcción hasta que se entregó. Y hoy día estamos en un proyecto también con la Municipalidad de Renca, donde son 100 departamentos que lo administra la municipalidad y que van con arriendo de precio justo. Entonces, creemos que de verdad podemos cambiar un poco la vida de estas personas al entregarle una solución mucho más eficiente, con temas, con un departamento con terraza, con ventanas termopanel, con una tecnología un poquito más yo diría, superior a lo que están acostumbrados. Y acabamos de inaugurar una planta de producción en Puerto Vara, que va a estar focalizado un poco en esta área de negocio, de buscar soluciones para vivienda social y para poder impactar. Que avanza bastante más rápido. Además. Mucho más rápido. Un poco que eso es clave, sobre todo en este déficit de vivienda que tenemos. Sí, ¿Cómo la relación con el Estado?
Ha sido, bueno, este gobierno en particular ha sido súper impulsador de la construcción industrializada, y el ministro Monte yo diría que ha hecho un gran trabajo tratando de juntar a la construcción tradicional con los industrializadores y con distintos actores para poder llegar a soluciones mucho más eficientes y de mejor calidad finalmente. O sea, hasta ahora es virtuosa esa relación con el Estado, al menos en este gobierno y con los gobiernos anteriores. También hemos hecho un par de cosas, pero no de este calibre y no con este ímpetu de poder hacer cosas nuevas en lo que es vivienda social. ¿Qué crees tú que cambió? Cambió que yo creo que miraron también para afuera, lo que se está haciendo afuera, que finalmente la demanda es casi infinita. Entonces, como les decía antes, el déficit habitacional no solamente acá en Chile, sino en Perú. Cuando uno mire, hay problemas de vivienda. Y en cuanto a precio final, porque contando no solamente la construcción de la casa, sino que el tiempo de espera, etcétera, etcétera, una casa Tecnofast, o sea, una vivienda social Tecnofast, ¿sale más barato que una vivienda social tradicional? Hoy día sale más o menos lo mismo. Estamos tratando, gracias a esto que somos una fábrica, podemos buscar nuevos procesos, podemos tratar de buscar innovación para poder bajar los precios. Hoy día todo esto se rige igual por subsidio. Claro. Entonces no somos más baratos, pero estamos tratando de ajustarnos para poder ser competitivos finalmente. Y cuando dice estamos tratando de ajustarnos, ¿cómo lo hacen? Buscando nuevos materiales, viendo con ingeniería qué tipo de cosas podemos optimizar. Trabajando con las mismas constructoras, porque finalmente nosotros tampoco, nuestro foco no es ser una constructora como tal, sino asociarnos con constructoras que puedan tomar nuestro sistema constructivo y ellos finalmente hacer toda la obra, hacer las instalaciones y qué sé yo. Entonces estamos trabajando con ellos para buscar eficiencia entre las distintas empresas. ¿Cómo ha sido esa relación con las constructoras? Ha sido, yo creo que cada vez están, mira, después de la pandemia, yo te diría que ayudó o sea, más que ayudó, los precios también se fueron por las nubes, la crisis también inmobiliaria tampoco no ha sido fácil para nadie. Entonces, ellos también, te diría que las constructoras tradicionales también están buscando nuevas maneras de hacer las cosas. Nos quedan 20 segundos. Aprovechemos estos 20 segundos para que nos des algún consejo a los emprendedores o empresarios que nos están escuchando. Yo te diría que trabajar con propósito a mí sí me ha cambiado mi vida y el esfuerzo finalmente. Esto es al final una carrera larga, un juego infinito y que hay que mirar siempre a largo plazo. Muy bien, pues esta gran conversación con Cristian Goldberg de Tecnofast. Gracias por venir a Más que un Pitch. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igual. Seguimos en el programa.